¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo capítulo, a un nuevo encuentro, una nueva reunión, una nueva conversa de Legión Oculta. Como siempre, compartiendo unas ricas galletitas con un agradable café, porque es justo y necesario reunirnos nuevamente junto a Victoria Muñoz, que ya está junto a nosotros, que junto a nosotros está de las primeras acá, listos para comenzar esta nueva edición de Legión Oculta con una temática, la segunda parte de aquellas situaciones extrañas. Se puede decir sanaciones misteriosas o fuera de la medicina común. ¿Cómo estás, Vicky? Bienvenida a tu casa, Legión Oculta. ¿Estás preparada? ¿Estás lista para poder continuar el hilo conductor de la temática de la semana pasada? Hola Mario, sí, por supuesto. Muchas gracias por la bienvenida y bienvenidos todos quienes nos escuchan también. Recibimos harta retroalimentación esta semana, lo cual hace que en este capítulo tengamos más entusiasmo todavía como para seguir conversando este tema. Ha sido bastante interesante. Bastante, porque a la gente le ha gustado mucho poder entablar esa conversación como entre amigos, y a la vez también como una junta, más que nada, para hablar sobre esas temáticas interesantes, sobre lo que son las sanaciones extrañas o muchas veces inexplicables, que están fuera de la ciencia o fuera de la medicina Así es. convencional. Ahí está el nombre, se me había olvidado Y un que, poco la definición. y que todos alguna vez escuchamos de algún caso cercano que haya recurrido a este tipo de sanaciones. Es que son casos extraños, son casos raros, porque muchas veces uno trata de buscar una explicación a algo que realmente no la tiene. Entonces, ¿dónde está la conjetura de la ciencia? Porque dícese que la medicina convencional, por lo que está arraigada a la ciencia, es la ama y señora de las curaciones. Bueno, Claro. no curaciones. Tú lo dijiste la semana pasada, solamente mantenerte a través del tiempo y no curarte. Claro, claro, si no muchas enfermedades ya no existirían prácticamente. Si vemos, son pocas las enfermedades que son realmente curadas con medicamentos. Generalmente nos mantienen más que otra cosa. ¿Qué cosa ha sido que se te termine al tomar una píldora? Antibióticos, pero no estoy segura de cuánto más, la verdad. Es que ese también es un tema súper interesante que también lo podemos tratar en otra ocasión, que es la intromisión en base a la modificación de los medicamentos. Y aquí yo te voy a dar un tips. Mira, no voy a fallar un poco en el rango etario, pero dícese que llegó un informe en la cual todas las personas nacidas entre el 76, creo que es, Sí, hasta lo los vi. 81 tienen que volver a vacunarse del sarampión. ¿Cómo que tienen? Tenemos. No, yo soy ¿Estamos del dentro? 82. Yo soy del, ¿Ya? estoy fuera del rango. O Te sea, aún soy salvaste, joven. Me salvé. te Pero salvaste. eso va de la Yo mano, también. va de la mano lo que... Ya. Bueno, volvamos al programa. Sí, no, Por Dios. enfoquémonos. No, pero hablando bien en serio el asunto, es que yo me voy a tomar de lo que tú hablaste la semana pasada, sobre aquellas situaciones en las cuales se mantiene y que si la medicina convencional trabajase para curar, no tendríamos que estar viviendo estos episodios. ¿Por qué volver a vacunarnos de algo que ya estamos, entre comillas, inmunizados? Sí, no, y tanta vacuna, Tanta vacuna, digo yo. tanta Pero vacuna, sí. O sea, yo sí, la verdad es que pienso personalmente que las vacunas fueron un gran avance dentro de la ciencia, porque efectivamente, o sea, ahora con las vacunas muchas enfermedades que eran mortales ya no lo son. Tiene sus pros y sus contras. O sea, el hecho de que vuelva a aparecer una cepa un poquito modificada nos va a obligar a todos a nuevamente vacunarnos o a que estemos muy vulnerables a que nos ataquen ciertos microorganismos. Pero en sí, claro, ha sido siempre un avance en la medicina, el tema por lo menos de las vacunas, eh, las iniciales. mm, bueno, yo creo que hablar sobre eso, pandemia y cosas por el estilo, dejémoslo Sí, para otro episodio para que nos bloqueen. Si nos van a bloquear, que nos bloqueen con ganas. con Pero gusto. lamentablemente, claro, como es un podcast,
Si nos bloquean, lo volvemos a subir. Bueno, ahí Así corremos es. el riesgo que nos censuren el canal, pero por lo menos Evox y Spotify no toman en consideración eso, pero YouTube me da un poco de miedo hablar sobre esas temáticas. No miedo, sino que nos No, cierren el canal, mejor, pero no importa. Pero ¿por qué como no? hemos dicho anteriormente en este programa, mejor prevenir. Uno Que nunca curar. sabe. Bueno, la medicina trabaja así, es mejor prevenir que curar. No cura ninguna enfermedad, que yo sepa. Aún tenemos resfriados, aún tenemos sincicial, gripe y muchas otras más. Sí. Incluso, Aún, hay un- has nombrado todas las que son causadas por virus y bacterias. in- e incluso una chilena creó un probiótico que mata las bacterias de la gastritis. Sí, la Helicobacter pylori. Es Que muchas bien. personas tenemos, sí. Muchas personas tenemos ese bichito, pero bueno, hay varios microorganismos que viven dentro de nosotros que los portamos sin ser sintomáticos. Y en el caso de la Helicobacter también hay gente que la tiene más activa, que la desarrolla, y en esas personas se generan úlceras. Incluso se dice que podría ser causante de algún tipo de cáncer. Entonces, que no fue noticia como debiese haber sido que una chilena, a través de un probiótico, te da la sustancia que estaría eliminando esta bacteria. Bueno, Y que por ni lo menos siquiera ya sabemos que la tenemos. como tú bien dices, está ahí arraigada en nosotros. Bueno, todos mencionan que las enfermedades están en nosotros. Otra cosa es que se active. Muchas, sí, Mu- muchas. Bueno, nada que hacer en ese aspecto. Pero volviendo al tema en sí, de lo que son las sanaciones misteriosas o fuera de la medicina convencional, nosotros estuvimos hablando sobre aquellas mancias. Yo le digo mancias porque son situaciones que son enigmáticas y muchas veces son arraigadas de las personas. Pero hay una, Sí, o sea, son dos, que yo lo pude corroborar esta semana hablando con personas que se antiguan, que no son dones. O sea, a pesar de que sí es un don, porque la persona tiene que tener ciertas características, pero se enseñan. No es sí, heredado como otros poderes o mancias, como el que hablábamos de los componedores de hueso. claro, Ese se hereda. claro. Pero yo estaba buscando, o sea, buscando información y me hacían mención que se enseña a otras personas a santiguar y a quebrar el empacho. Sí, sí, también lo había escuchado así, que se enseña, pero no es como, es como que la persona que lo sabe hacer no es que lo ande enseñando a cualquier persona tampoco. Es como tú vas a ser depositario de esta información. Ahí está el tema. No es que anda a diestra y siniestra repartiendo información. Oye, aquí tengo el manual para santiguar. Claro, Lo tengo en PDF y también ahí vendiendo hay una clandestinamente diapositiva. sobre el... Claro. No, esto se entrega la información a ciertas personas que muchas veces son jóvenes. Y según lo que Para que entendí, mantenga la santiguar tradición. para que mantenga la tradición, cosa que se está perdiendo en la actualidad. Claro, O, claro, o quizás sí existe, pero no de forma clandestina. Clandestina me refiero a la oscuridad o en silencio, no a Vox Populi. claro. Sí, Ahora, también es como una característica de este tipo de prácticas, que tampoco es como algo que se ande publicando. No sé si te has dado cuenta. También lo comentamos after programa, de que no hay como consultas de santiguadoras, no hay como una consulta en comunas más prestigiosas, digamos, de un componedor de hueso. Siempre están como bien inmersas dentro de la popularidad, dentro de lo más popular de nuestra cultura. o sea, imagínate que el gerente general de la empresa Los Tres Chanchitos sea componedor de hueso. Que yo sepa, no existe. Claro, claro. O que el ministro de quiebra el empacho. Sí. Ahora bien, se ha sabido de gente bastante influyente, como algunos jueces, que practicaban algunas cosillas medias turbias. O sea, ahí Pero estamos hablando del siglo XIX. La alta no, alcurnia que se comenzó a heredar, el alta alcurnia hasta el día de hoy.
que, Claro, que y que hace son ansia poco extraña. tiempo se descubrió un caso de una persona que en la oficina le encontraron algunas cositas. Pero bueno, ese es otro tema que vamos a tratar quizá en otra ocasión. Claro, porque nosotros queríamos tocar nuevamente donde quedamos la semana pasada, porque hay datos súper importantes que tú lo hiciste mención y te agradezco mucho la investigación ahí al dedillo. Vicky Muñoz, investigadora en terreno, averiguando qué palabras era la que decían las santiguadoras en el oído al niño, a los bebés, cuando se antiguan. Sí. ¿Nos puedes contar? Yo soy Mira, copuchento. bueno, como tú sabes, la memoria no es uno de mis fuertes, pero sí me dijeron lo que era porque em, a alguien que le dijeron cómo se hacía esta práctica. Entonces, después de hacer el tema em, de la señal de la cruz por delante y por detrás, se le dice el nombre a la persona, el nombre completo, con el nombre que te bautizan, de cierta forma. Y después viene una frase, que es que a eso iba con el tema de mi memoria, pero es una frase que es muy similar a la que se ocupa para hacer limpias, que tiene que ver con que salga todo mal por donde vino y que así prácticamente que te deje como en paz, Y que el malulo no actúe. que el malulo no actúe, exactamente. Ahí está la cosa. Y a la vez también, por mi parte, y tú también también lo averiguaste, ¿cuál era el procedimiento para quebrar el empacho de los niños? Porque las personas, en cierta medida, son mujeres. Ahora, Sí, a ver, aquí yo no quiero hablar sobre disgregación de género, no, olvídense de eso. Pero la gran sí, mayoría de las personas que se antiguan y quiebran los empachos son mujeres, mujeres de edad, mujeres de edad. ¿Y sabes a sí, qué también está orientado eso? ¿no? Mira, yo te voy a dar un dato freak. Yo tiempo atrás leí un libro sobre la historia de la brujería en la Edad Media. Muy interesante, y te lo voy a pasar cuando pueda. En la Ya, cual se estipula que las brujas, o las que eran catalogadas como brujas, eran mujeres que estaban a cargo de poder santificar los campos, porque la mujer está en conexión con la naturaleza y la luna. la naturaleza, sí, Fueron y son las primeras personas que reciben al ser humano cuando sale del vientre materno. Son las que amamantan, son las que sí, crían dentro del vientre. Por ende, tienen una conexión mucho más fuerte con lo espiritual y también con la esencia de la naturaleza. Por ende, sí, en la Edad Media, las mujeres tenían esa condición de ser parteras, de poder también santificar los campos, alabar a las deidades y en cierta medida ellas eran las cabezas principales de los consejos, de poder también entregar información y guiar a los pueblos. Estamos hablando hace muchos años atrás. Y obviamente la Iglesia Católica catalogó a estas personas como brujas, o en este caso pactos con el malulo, más que nada porque iban en contra de sus ideales de la Iglesia, sí, claro, pero la mujer como ser humano tiene una conexión mucho más grande con mancias que nosotros desconocemos. Porque si tú estás triste, digamos, un niño está triste, si hace un cariño al papá, no es lo mismo que le haga el cariño a la mamá. Es una reacción distinta. ¿Te has dado cuenta de eso? sí, sí, hay conexiones diferentes, absolutamente distintas. O sea, de hecho, Pero ya sí, que la mujer tenga ciclos que tienen que ver con los ciclos lunares, ya es como, ya hay una conexión muy diferente a la que tiene el hombre, sin en ningún caso desmerecer ni nada, pero somos distintos, y actuamos de formas distintas. exactamente, y Pero por es eso nos complementamos. correcto, exactamente. Pero eso no quiere decir que existan personas que tengan las cualidades antiguas, porque acá en Curacaví hay una persona que es antigua y tiene dones. No voy a decir el nombre porque no queremos causar cualquier polémica si alguien nos escucha acá, pero No, bueno, los que escuchan el podcast somos de Curacaví, enclavado en la cordillera de la costa de la región metropolitana en Santiago de Chile. Por no, ende y acá, nosotros somos pueblo chico, infierno grande. así Ojo, es, todo se sabe. oh, mira, de suerte no ha aparecido funado todavía en las redes sociales. Bueno, hablando de eso,
el tema de las personas, también hay hombres que tienen esas cualidades y hay una persona que es antigua, pero con otra metodología que es con el pensamiento o ideología mapuche. Ah, Y es, an- perfecto. y es antigua con hojas de canelo, no Mira, con crucifijo. y ahí encontramos esa mezcla tan rica que existe en nuestro pueblo, digamos, en Latinoamérica, que es esa mezcla de lo ancestral, de las creencias de nuestros pueblos originarios, con la religión católica, que fue la que nos vino que intervino en nuestra civilización. Entonces, Dígalo, dígalo, no, no lo quiero decir, dígalo. no lo quiero decir. Pero tanto en el norte, en el sur, está esa mezcla que uno, claro, la mira y es como, uy, qué extraño, pero hace de la cultura de cada zona algo muy rico, muy, muy propio de cada sector. Es muy propio de cada sector, como tú bien lo dices, pero también tiene su punto de vista de sanación, porque nosotros hablamos de algo que está fuera de los márgenes de las creencias dogmáticas, y hablamos de Claro. religiones mormonas, testigos de Jehová, evangélicos, católicos, tenemos judaísmo, también están los gnósticos, los ateos, también es considerado porque no creen en no creer. Bueno, punto de vista de cada uno, pero Pero en uno ese siempre punto de cree en vista algo, siempre aunque sea terminas en uno creyendo en algo. mismo. Como la teoría del avión, ¿la conoces? Ah, sí, sí, que todos son ateos hasta que se empieza a caer el avión. Correcto. Ahí se les acaba el ateísmo y comienzan a rezar en lo que más puedan. La desesperación o las ganas de poder vivir ante la desesperación de la muerte. Pero hablamos sobre santiguar, quebrar el empacho, componedores de hueso, que son fuera de los dogmas de creencia, pero también la religión tiene un punto bastante interesante en el ámbito de sanación espiritual. Y aquí yo voy a resaltar las ideologías de dogmas dentro de las mismas religiones que son disgregadas por la misma. Suena como redundante e irrisorio, pero pasa. Yo Sí, voy a dar dos ejemplos para poder ya desenvolver esta madeja, porque si nosotros hablamos, ejemplo, de las iglesias evangélicas, hay distintos tipos de iglesias, pero sí, yo me he encontrado con sorpresas de los verdaderos creyentes, porque recuerda que en base a una creencia está el poder de que los guía del convencimiento, que muchas veces para lucrar, para dar el diezmo y cosas por el estilo, pero están las personas que trabajan de manera desinteresada para poder sanar, y yo, de manera personal, he visto también comentarios, pero eso no quiere decir que sea verdad. Siempre digo, no me claro. crean lo que digo, es solamente una opinión personal. Pastores evangélicos que han sanado personas, tanto en el ámbito espiritual como en el carnal. Y yo me pregunto, ¿cómo puede pasar eso? Y a la vez también en la religión católica, porque, a ver, la religión católica en sí se caracteriza por ser bastante dogmática y a la vez también se rige por muchas reglas. Es Sí. como, y disculpe la gente que está escuchando el programa si son católicos, lo que yo vaya a decir. Yo estuve inmerso en la iglesia, por ende conozco muy bien cómo trabaja en ese aspecto. Es como llegas y tienes un, un programa en el cual tú tienes que regir a cabalidad. O sea, la señora o el caballero, y disculpa lo que diga, más perro afuera, llega a la iglesia, se golpea el pecho y es el más católico que hay y ese es el dogma que tiene que seguir. ¿Te has dado cuenta de eso? Uy, lo que pasa es que, claro, pero, a ver, siempre he pensado que la religión es una cosa y la iglesia es otra cosa. Una persona de Exacto. fe, una persona de fe que realmente está, ya sea en cualquier tipo de iglesia, no quiero hacer o sea, no quiero hacer distinciones, pero una persona que realmente tenga fe va a tratar de llevar en su vida cotidiana, digamos, todas estas normativas que abarcan ser parte de tal o cual religión. Pero después cuando esto se ve de manera acomodaticia,
es cuando empieza ese doble estándar que no corresponde. Que en el fondo es, sí, soy súper cristiano o súper católico, súper de X religión, cuando voy a hacer al templo, a la iglesia, a la catedral, y afuera se me olvidó, pues. Pero siento que eso es más un tema personal, cómo lo Ahora tú te lleva preguntas, cada uno. a eso voy, y tú te preguntas por qué, y yo creo que también la gente que está escuchando el podcast, ¿por qué hice esa aseveración? Porque dentro de la Iglesia Católica también hay no es una congregación, no sabría decirlo el nombre exacto, que son los carismáticos. Los Lo habíamos carismáticos, hablado, y sí. ellos sanan por el espíritu. Y hay personas que han tenido depresión, que han tenido problemas de salud, eh, y otros asuntos que también me llamó la atención que aparecen en la Biblia, a pesar de que la Biblia, para mí, en lo personal, es un libro escrito por el ser humano, pero hay ciertas cosas que ellos en sí sanan de manera desinteresada, fuera del dogma planificado como el que yo estaba hablando anteriormente, pero Ujú. están dedicados a sanar y ellos hacen misas de sanación, De como sanación, también sí, lo hay hacen como lo hacen los evangélicos también. evangélicos, también lo hacen. Sí. Cuando van a ungir o van a hacer cánticos, ellos también sanan. Entonces, ¿cómo nos explicamos eso? Un doble estándar, la cara Ay, visible y lo que realmente pasa. Y tú lo acabas de responder. Una cosa es figurar y la otra cosa es profesar, es la fe, es claro, la fe. Y en ese sí. aspecto, y yo lo digo, los que yo conozco, porque yo lo que son los testigos de Jehová, los mormones u otra religión, no los conozco a cabalidad porque no he tenido la oportunidad. Pero los que sí yo conozco, que están fuera de los márgenes establecidos legalmente me refiero dentro de las diócesis, catedral, iglesia, lo que sea de las dos religiones, pero hay un pequeño grupo que se encarga solamente a sanar y está relacionado a lo que nosotros hemos estado hablando. Sí. Y de verdad yo me he llevado muchas sorpresas, cosas que yo he Hoy, quedado plop. yo eso no, nunca he tenido experiencias ni de verlo, ni de conocer a alguien que haya participado en este tipo de situaciones. Tú sí. Aquí tienes, te Sí, yo digo la nunca, fecha, nunca lo he visto, por eso no puedo opinar mucho, porque no lo desconozco. Para mí es un tema súper ajeno. No, es súper ajeno, pero es muy poco recurrente. Yo voy a orientarme en esta instancia a las misas de sanación de los carismáticos. Por lo menos acá yo tenía entendido que había una misa de sanación al año, súper poca. muy poco, y se asemeja mucho al culto evangélico. Sí. Cánticos, colgorios, saltos, alabanzas y tres sacerdotes, los cuales se encargan de poder depositar, según lo que pude ver, depositar el Espíritu Santo, sacar el espíritu de la persona y limpiar el cuerpo y después vuelve nuevamente. Y la Mm. gente, a posterior, han dicho, se acabó la depresión, las angustias, las crisis de pánico, la ansiedad, las jaquecas, ha mejorado considerablemente el aspecto de salud física y han calmado ciertas cosas que no son dentro de lo normal de las personas, que es el odio, la rabia, la envidia. Son vibraciones negativas que también influyen en el estado de salud de las personas. Ahora, esto también va de la mano con lo que pasa con los santiguadores. O sea, disculpen que lo haga esta comparación, pero los sacerdotes que están en esas misas carismáticas parecen viejitos, pero son jóvenes, ojeras gigantes, Están desgastados. y usan otro tipo de trajes. Mientras el coro toca la guitarra, panderos saltan y gritan y se mueven y la gente se agolpa. Filas, y no la gran mayoría, porque todo depende de la fe de cómo tú recibas esa, esa sanación. La gente ha presentado mejoras. Y eso siempre estará ligado a la disposición que yo tenga para recibir esa sanación.
Yo creo que sí. Va de la mano cuando hablamos del ángel de la guarda, ¿te acuerdas? Sí, Va a depender de la predisposición de las cosas que tú hagas. Si haces algo bueno, pues sí es bueno. Si haces algo malo, van a pasar calamidades. Yo creo que va a depender de la aceptación de la gente, porque muchas veces depende de la fe ciega de las sí, personas eso mismo te iba a que se decir. cumpla. Sí, la fe, pues la fe es la que siempre se dice que es la fe la que mueve montañas. Lo mismo pasa con cuando las personas se encomiendan a algún santo. Yo le San Expedito, rezo con Santa fe, Rita. con Santa Rita de, oye, Santa Rita de Casia, yo diría que es la más famosa en Chile. Aquí en Curacaví tenemos una. ¿Dónde Sí, pues, en el sector de Santa Rita, acá en Curacaví. Se llama Santa Mira, Rita. de hecho se llama, sí, sí, de hecho se llama Santa Rita, esa, no es una capilla. Es una imagen de una virgen que estuvieron a punto de sacarla y pasaron varias cosas y al final no la sacaron. Sí, bueno, y la que está en el centro de Santiago, pues está llena de, no me acuerdo cómo se llaman las plaquitas de agradecimiento. Hay muchas historias con respecto a ella, pero también tiene un tema de fe, pues la gente va con toda su fe a pedirle porque hay que diferenciar, no es el santo el que obra el milagro, el santo intercede para que ese milagro ocurra. Entonces va a depender de la fuerza que tú lleves o la confianza para que esto se cumpla. Claro, claro, lo mismo pasa también con las reliquias. Hay reliquias milagrosas que también se emplean, que son parte de una religión. Entonces, se ve como las reliquias son como objetos, o sea, no quiero ser, no quiero ser impertinente, pero es como un objeto prácticamente mágico al cual tú te encomiendas, pones fe, esta reliquia era de este santo y con eso también pido obrar para curarme. Bueno, se ocupa también para otras cosas, para que trámites salgan bien, para que problemas se solucionen, pero también se ocupa mucho por temas de enfermedades. La reliquia, me acuerdo mucho de la supuesta, yo hablo de supuesta, la cruz de Cristo que se encontró en Medio Oriente, que trajo Santa Elena, que la dividieron en dos y la tuvieron que guardar porque la gente le sacaba astillas para tenerla como un trozo de Sí, reliquia. oye, pero es que, bueno, hay tanta falsa que está prácticamente el cordón umbilical de Jesús, pues, o sea, cosas que uno dice, ya, no creo. Es No, es que poco probable que sea así. pero también están las reliquias dentro de lo que es el diario vivir de la fe, como es el Santísimo, es Claro, cálices y instrumentos que están en las iglesias que, dícese, tienen cualidades curativas. La misma agua sí, bendita. el agua bendita, sí, sí, sí. Ahí yo, Pero, ahí yo no voy a colocar las manos al fuego que no funciona. Te lo digo al tiro. pero es ¿A que qué me está refiero con? todo, ujú, No, dale. está todo, todas estas cosas están de alguna forma, ¿cómo decirlo? De alguna forma como cargadas con cierta energía. Porque piensa tú, tenemos el agua bendita, se bendice, se genera Correcto. un acto por el cual se bendice con fe. En el caso de una reliquia es lo mismo, o sea, es tanta gente la que le tiene devoción, la que deposita su fe y su confianza, que a lo mejor eso mismo genera un halo de energía que ayuda a que todo esto se solucione, A sanar a la gente. a sanar, claro. Porque uno también puede decir sanación, pero eso también es parte espiritual, está Exacto. involucrada la mente y también el cuerpo, Sí, recuerda que la sanación en sí es espíritu y cuerpo, y van de la que mano. la otra es curación, solamente el cuerpo, y la sanación abarca un poquito más. Ahora,
¿Tú piensas que este tipo de situaciones puede estar involucrada por un tercero, alguien que nosotros no sabemos quién es, como son las sanaciones espontáneas o en este caso inexplicables? Mira, para poder aderezar más lo que acabo de decir, ¿te gustaría escuchar un audio de un gran amigo que nos hace mención sobre esta temática? Por supuesto, porque qué mejor que conocer las experiencias para uno poder hacerse la idea. Perfecto. Entonces, pidámosle al señor director y coloque play a un audio que nos acaba de llegar desde Concepción. Que suelte el café y le coloque Suelta play. Sí, porque está ahí pierna arriba mirándonos como nosotros trabajamos y él está muy relajado. Así que, señor director, agradecemos inmediatamente que nos envió el audio. Después vamos a mencionar quién, pero escuchen con atención, porque esto es muy increíble y va de la mano con lo que hemos estado hablando. Hola capitán UFO, Mario González, y hola Cita Vicky, y hola a todos los amigos de Legión Oculta que nos pueden estar escuchando el día que sea, en el lugar que sea y en el horario que sea. Yo quise compartir con Mario a raíz de el programa sobre sanación que están presentando y la segunda parte, dos casos que yo conocí de primera fuente de un tipo de sanación que se llama remisión espontánea. Esto es cuando al enfermo, ¿cierto?, desaparecen de forma repentina y sin intervención de tratamiento médico estándar todos los síntomas, y se da principalmente cuando hay ciertas recuperaciones de cáncer o de infecciones autoinmunes. De hecho, sobre la remisión espontánea hay hartos papers científicos que respaldan que esto efectivamente ocurre, aunque obviamente esto no es un tema que se pueda llevar a un laboratorio, porque ¿cierto? Pueden haber distintas oraciones y sanadores, pero no siempre ocurre que los síntomas de la persona afectada vayan a desaparecer. Bueno, no hay explicaciones definitivas sobre la remisión espontánea. Algunos se la atribuyen al sistema inmunológico del afectado, a factores genéticos, a infecciones concurrentes. Una infección, por ejemplo, puede activar el sistema inmunológico y hacer que desaparezca otra infección primaria. O también hay otras personas que se lo atribuyen, por ejemplo, a la psiconeuroinmunología. O sea, que en el fondo que una propiedad psicológica del propio paciente haga que desaparezcan las características de la enfermedad. Entonces el primer caso ocurre más o menos en septiembre del año 2021. Yo trabajaba en terreno, en el área forestal, en Chile, y entonces visitaba una faena. En ese tiempo estábamos en plena, ya había pasado más de un año del tema de la pandemia, estaba todavía en vigencia los protocolos y verificábamos que los trabajadores cumplieran las medidas, ¿cierto?, que están suscritas por la autoridad sanitaria. Entonces yo me entrevisté con un jefe de faena, don Marcos, y cuando nos entrevistamos yo le pregunto que cómo estaba, porque él me dice, bien jefe, sabe, vengo volviendo de una larga licencia médica y rehabilitación por el COVID. Entonces él me empezó a contar que efectivamente hacía un año había estado con licencia médica, porque había estado 4 meses grave, y esos 4 meses estuvo 3 semanas intubado y estaba también estaba en coma clínica. Y él me dijo que durante el coma, de todas maneras, su señora y sus familiares los fueron a visitar ahí a la zona esta de UCI, de cuidados intensivos, donde estaba él. Entonces, pero ¿sabe, jefe?, me dijo don Marco, lo que pasa es que yo estaba en coma, pero yo escuchaba a las personas que me visitaban, a las enfermeras, a los médicos cuando hablaban, y también escuchaba a mi señora y la sentía. Entonces esto, es completamente distinto, ¿cierto?, a lo que habitualmente uno esperaría, porque una persona en coma está sin actividad cerebral, o sea, eso es lo lógico. Pero don Marco, ¿cierto?, escuchaba cuando las enfermeras hablaban de los pacientes, cuando fallecían pacientes de los alrededores, porque entre paréntesis él me dijo, yo estaba en una sala y 3 salas más allá, mi señora aprovechaba de visitar también a su papá, a mi suegro, que falleció 3 salas más allá en el mismo hospital. Entonces la señora iba, lloraba y rezaba, porque su señora era muy evangélica,
y le tomaba las manos, y él entonces dice que sentía y escuchaba lo que pasaba afuera. Así es que bueno, cierto, cuando pasó el tiempo, bueno, cuando se fue agravando y y lo intubaron y entró en coma, esto tenía un tiempo definido, porque en el hospital, cierto, en ese tiempo, como había escasez de recursos, falta de camas para intubar, cierto, estas cámaras de aire para intubar más pacientes, daban prioridad a las personas que tenían posibilidades de recuperarse. Entonces don Marco, como él escuchaba lo que conversaban, dice que una tarde, cierto, los médicos estaban conversando y dijeron: yo creo que este paciente tenemos que desconectarlo, porque ya no se va a recuperar, tiene compromiso de más del 80% de la vía aérea con líquido, y entonces tenemos que dejarlo el espacio para otro paciente que se pueda recuperar. Y él escuchaba esas conversaciones. Entonces, bueno, me imagino yo el miedo, ¿cierto? Porque él en ese momento, ¿cierto?, iba a quedar desconectado, era en el fondo su condena, ¿cierto?, para terminar por mimir. Así es que, bueno, dice que esa noche asustado él trataba de hablar, trataba de decirle a los médicos que le dieran una oportunidad, que lo dejaran unos días más, que se iba a tratar de recuperar, pero obviamente nada de eso podía hacerlo él en el estado en que estaba. Así es que, bueno, esa noche dice que estaba todo en silencio, ya eran de noche, como ya no había nadie más en la sala, estaba en ese momento, él estaba con más pacientes, pero todos estaban durmiendo, por lo que él recuerda, ¿cierto? Y dice que de pronto vio que a través de la ventana se empezó a filtrar una luz de color violeta, y la luz de color violeta empezó a inundar la sala donde él estaba, y además de inundar la sala de color violeta, dice que se impregnó un aroma. Él estaba en coma, pero sentía y veía y olía, o sea, olfateaba, y que se impregnó la sala de un olor, como dice él, como a formol, olor intenso de medicinal, como de un hospital lleno de formol, de desinfectante. Era un olor fuerte a formol. Y dice que se le aparece un ángel, y yo no recuerdo bien qué fue lo que habló con el ángel, pero la cosa es que en los signos de animación de su camilla empiezan a cambiar después de esta visita. Entonces, efectivamente, después de este encuentro, ¿cierto?, con el ángel, don Marco a la mañana siguiente amanece con signos vitales y empieza, sin haber tenido con él, yo no recuerdo si hubo diálogo o no hubo un diálogo, me parece que no, porque yo lamentablemente no anoté en ese momento la conversación, porque yo esperaba que él grabara el testimonio, pero eso no ocurrió. Yo mantengo relación por WhatsApp con don Marco, y de hecho lo contacté estos días para ver si me da un poco el testimonio, pero no, igual no quiere comprometerse no le dará vergüenza, ¿cierto? Bueno, la cosa es que él se recuperó al día siguiente. Él se reanima, o sea, sobrevive y empieza gradualmente una recuperación. Entonces los siguientes 8 meses fueron 8 meses de rehabilitación, porque con 4 meses en postrado y 3 semanas en coma, tuvo que volver a aprender a comer, a sentarse, a caminar y hacer todos los ejercicios de rehabilitación. Los kinesiólogos le decían: oiga, nunca he visto que alguien se recupere, nosotros pensábamos que se iba a fallecer, y nunca he visto a alguien que se recupere. No hay ninguna probabilidad, le dijo el kinesiólogo, de que una persona con el 80% de los pulmones comprometidos se recupere y salga caminando del hospital. Pero él salió y, bueno, para la ciencia se llama remisión espontánea, y para la gente de afuera se llama milagro. Así es que, bueno, que he comentado don Marco que su familia sí era evangélica, y su señora, que vivía en Los Ángeles, antes había vivido en Cabrero, que está como a unos 30 kilómetros de Los Ángeles, y que ella pertenecía a la iglesia de Los Ángeles, pero también iba donde un pastor que según ella era bien milagroso allá en Cabrero.
Entonces ella comprometía hartos círculos de oraciones en las dos capillas. Trataba de juntar a todos los que conocía y hacían círculos de oraciones entre una capilla y otra capilla, y entonces le atribuyen a eso la recuperación. Decía ella que le insistió mucho a los pastores que rezaran, a todos los de la iglesia, que rezaran por su marido mientras estaba ahí en coma en el hospital, y se recuperó. Y bueno, pero ahí no terminaba todo, porque yo, escuchando la historia, me acordé de que había un psiquiatra español que se llama José Miguel Gaona, que cuenta de un proyecto AWARE, que son personas que tienen experiencias cercanas a la muerte. Entonces, esto parte de un proyecto de un médico, un neurólogo que se llama Eben Alexander, que durante el coma, también había estado en coma, ¿cierto? Pero durante su coma, él también tenía recuerdos de haber estado como consciente, pero él tuvo mucho viaje astral durante el coma, por el hecho de haber estado como consciente, entre comillas, porque no puede haber conciencia, se supone, si el cerebro está inactivo, ¿ya? Entonces se me ocurrió preguntarle a don Marco: oiga, don Marco, ¿y usted entonces, si estuvo en coma y estaba medio consciente, quiere decir que estaba viajando entonces mientras estaba en coma? Uy, jefe, me dijo don Marco, esa parte no se la puedo contar a mucha gente porque la gente no lo entiende. Yo ya he visto 8 psicólogos, pero claramente cuando estaba en coma yo recorrí el mundo en diferentes épocas, en diferentes estados. Recorrí Europa, recorrí África, recorrí Asia y recorrí todo el mundo, porque mi familia, mi bisabuelo era europeo, y entonces fui a visitar a mis bisabuelos, y ahí me contó esa otra parte que yo, claro, yo estaba súper asombrado con toda la historia. Así es que yo escuché una vez un caso en un podcast también, de una persona que, estando en coma por COVID también, había tenido lo mismo, había tenido también un viaje astral. Yo le dije en esa oportunidad a don Marco: entonces, ¿usted tuvo viaje astral durante? Sí, jefe, me dijo, el último psicólogo al que fui a ver me dijo que esto se salía del plano de la psicología tradicional clínica y que era más bien algo, un viaje astral, me dijo el psicólogo, que probablemente es lo que había experimentado. Y bueno, seguimos conversando. Yo le preguntaba después qué conclusiones tenía de su experiencia. Él me decía que él creía que en el mundo espiritual, que lo espiritual le da la oportunidad de haber contado esta historia para saber que existía una trascendencia más allá de este mundo físico. Así es que bueno, ahí la segunda historia, ahí queda para la reflexión de ustedes, ¿cierto? Con los amigos ahí que estén escuchando. Y la segunda historia es que yo estaba contando en el bus de otro vehículo, como la gente a la faena llegan en bus. Estaba hablando con el jefe de faena de otra empresa, y contándole esta historia, y en esto llega al bus el prevencionista de la empresa, que era un antiguo amigo mío, Gonzalo, y se queda escuchando la conversación, o sea, lo que yo le estaba contando respecto de don Marco, y dice: bueno, dijo él, yo les voy a contar a ustedes lo que me pasó a mí. Y Gonzalo también es amigo por WhatsApp, pero también quise haber tenido su testimonio, que tampoco lo escribí. Y él entonces dijo: yo fui, no recuerdo bien el año, en el caso de esto me lo contó también en 2021, pero esto había ocurrido antes. Yo fui, dijo, supongamos año 2016, hasta el año 2016, en Chile fui el primero en la lista para receptor de trasplantes de órganos. Estaba en la urgencia de la lista de receptores de órganos. Y era el número 1 a nivel nacional. Necesitaba un trasplante de hígado y los días que me quedaban eran contados. La familia de Gonzalo también era una familia evangélica, y él también iba a la iglesia. Y dice que la familia se dedicaba a hacer oraciones sobre él, porque, bueno, el hígado, ¿cierto?, es un órgano que además tiene el trasplante de hígado es un trasplante complejo. El hígado, si bien se puede regenerar, pero en el trasplante ocurre que hay mucho rechazo y hay muchas medidas que tienen que tomar las personas que son trasplantadas de hígado, porque es muy compleja la recuperación de un trasplante, en particular el hígado, ¿cierto? Así es que su hígado solo estaba envenenándose y ya no tenía posibilidades de continuar con vida. Y también pasó que estaba en la prioridad para el trasplante
y los médicos empezaron a pensar que ya estaban, creo, yo no recuerdo si estaban por cumplirse el plazo o si ya había expirado el plazo, pero también tenían que desconectar. Y entonces, bueno, Gonzalo no estaba en ese momento, estaba en coma y no estaba pendiente de lo que de la realidad que estaba ocurriendo. Solamente que una noche él dice que, como en una especie de sueño, él percibe que baja también una especie de ángel, pero que le dijo: tranquilo, soy Dios. Así se presentó la presencia: soy Dios. Y que venía con un maletín. Y dice que él en ese momento estaba soñando, porque estaba en medio de su, ¿cierto?, soñando o en algún estado de conciencia distinto, y que él ve que este ser abre el maletín y toma sus manos y mete sus manos en su cuerpo, y él dice que siente un frío que le congeló sus órganos internos. Esto fue como a las 5 de la mañana, y él sintió un frío que le congeló los órganos internos. Y entonces este ser hace como el ademán de extraer algo y de completarlo con el hígado nuevo, con algo que traía en el maletín. Y cuando amanece, porque esa fue la experiencia de él, eso fue lo que sintió, experimentó, cuando amanece sus indicadores médicos estaban mejores, y empiezan a haber consejos de médicos, y llaman a la familia, lo traen de vuelta. El chico estaba sano, su hígado estaba funcionando bien, se había sometido, ¿cierto?, a un estrés máximo, pero había entonces terminado con una remisión espontánea de los síntomas. Él, conversando con su mamá después que se fue recuperando y que salió del hospital y todo, su mamá dijo: ¿sabes qué? Algo curioso que yo sentí la noche en que te pasó esto es que yo estaba durmiendo, dijo la mamá, y sentí un frío inmenso en mi estómago. No sabría describirlo. Y fue lo mismo que había sentido Gonzalo. Bueno, Gonzalo y su familia son una familia evangélica, así es que ellos siempre... Bueno, Gonzalo, yo no sabía que era evangélico hasta que contó esa historia, ¿eh? No es de los que anda así como predicando permanentemente. Y bueno, con esa historia la verdad es que yo quedé todavía más sorprendido que con la primera historia. Bueno, igual de sorprendido, pero esto tiene varias cosas, pues. Te fijas que diferencia entre los dos casos es que obviamente el don Marco siente olor a formol, ¿cierto? Y está con un coma, ¿cierto? Un coma pero como consciente de la visita, tiene como una experiencia cercana a la muerte. En cambio, el Gonzalo siente solamente frío y está siempre inconsciente. ¿Qué cosas tienen en común? En ambos casos es como algo de afuera, un ángel o Dios que viene a socorrerlo, a hacer el milagro, ¿cierto? Ellos no tenían como una intención, pues no es como una sanación donde hay un sanador con la intención de sanar a alguien y ese alguien está como consciente esperando ser sanado. Acá los dos estaban inconscientes respecto de su sanación. Así es que se podría decir que hay una intención externa a ellos, pero, o sea, que ellos no saben de dónde viene, ¿cierto? Y bueno, los dos son evangélicos. Yo creo que cuando conversaba con don Marco, que con el converso a veces por WhatsApp, su experiencia, y los evangélicos en general, cuando hablan de estos milagros, su experiencia es para dar testimonio. Así es que, bueno, yo se los dejo para que ustedes lo comenten. Así es que creo que me pasé con los minutos, pero estamos. Chao, chao. Interesante los casos que acabamos de escuchar, y quiero agradecer a don Claudio Durán de Concepción, que tuvo la amabilidad de compartir estas experiencias de dos personas con las cuales él trabajó, don Marco y Gonzalo, los cuales estuvieron en el límite o estuvieron ya pronosticados de muerte y fueron sanados de manera misteriosa. Inexplicable.
Sí. te hace sentir ese tipo de situaciones, Oh, lo que hablábamos anteriormente. sí, yo creo que yo siento que la fe y el poder de la oración pueden obrar ese tipo de milagros. Estamos hablando de la presencia de dos seres angelicales. Claro. Dos Ahora, seres, porque quizás ujú, la visión de angelical tiene que ver con su propia, con su propio conocimiento. yo creo que por ahí va. Es que, mira, Sí, date cuenta lo que nos dijo don Claudio. O sea, estamos hablando de dos personas que estuvieron en coma. Uno claro. que Sí, estuvo por el asunto del COVID y tenía el 80% de sus pulmones comprometidos con líquido. El claro. segundo, que es Gonzalo, pensionista de riesgo, él tenía problemas al hígado. O sea, estaba en la lista de espera en el número uno a nivel nacional para la recepción de un hígado. Y, y ambos habían sido pronosticados ya de muerte. Uno para poder ocupar más camas y no había vuelta a quedar, Marco. El segundo ya su hígado no había forma y se habían cumplido los plazos. Y en esas dos ocasiones apareció una entidad angelical, en primera instancia con una aroma formol y una luz violeta, y la Violeta. otra violeta, claro, y el otro con un maletín, y que ese ser introdujo su mano en el estómago, sacó algo y del maletín sacó otra cosa y lo introdujo dentro de su cuerpo. Claro. Eso es muy Ay, parecido a algo que vamos a ver luego. de verdad me dejó marcando ocupado. Y el punto de encuentro es que ambos profesaban la religión evangélica y que sus Sí, familiares rezaron de manera insistente y emitiendo plegarias, rezos, cadenas de oración, y de la nada se mejoraron. ¿Qué explicación das claro, para eso? y claro, y no es como, uy, se me quitó una hernia. En ambos casos son experiencias cercanas a la muerte, gente que ya, casos graves que no eran sin vuelta atrás. Muy gravísimo. Inclusive a mí me llamó la atención que el primer testimonio de Marcos, él estaba consciente dentro de su estado de coma, Es sentía como, todo, oye, que debe ser terrible eso. frustrante, angustioso, Sí, y que además viajó por todo el mundo en estado espiritual. en estado espiritual. Qué Ya. raro. Me suena mucho un Y te caso, fijas que la luz violeta siempre se asocia a, a las transmutaciones. metafísica. Sí. ¿Casualidad? No lo sabemos. Sí. Pero hay un caso muy similar que también se habló en el programa La Barcaza de lo Desconocido. Aparece en el libro La Barcaza de lo Desconocido, el suceso de Bonnie Jara, que también estuvo en coma para el periodo de la pandemia, y él también viajó y se recuerda tal cual y sintió cuando la muerte se sentó en su cama con un frío estremecedor, y él se acurrucó y se colocó en estado fetal. Arroyito. Sí, y él sentía y se paró y se fue a otra cama y se llevó a alguien de al lado. Oye, esas cosas, de verdad que yo no, claro, las escucho, pero como que quedan un poco afuera de mi lógica de comprender el mundo. Pero acá nosotros estamos viendo dos sanaciones Claro, que pasarían a formar parte de un milagro. exactamente. Son, claro, son los milagros. Yo quedé plop, Sí, como- de sí. verdad. Oye, Wow. igual me sumo al agradecimiento a don Claudio por compartir con nosotros sus testimonios. Y aparte que los dos estaban ligados en el ámbito de religión, y el Sí, segundo caso lo escuchó por casualidad que estaba hablando de Don Marco. Y él dijo, también quería contarlo, y eso fueron diferencias años 2026 a 2021, pero son encuentros cercanos a la muerte, donde la sanación o el mejoramiento fue espontáneo, instantáneo. Sí, instantáneo. sí, Y quizás cuántos otros casos más hay con la misma magnitud. sí. Eso ya, bueno,
Para mí es parte de lo inexplicable. Entonces, si nosotros hablamos de sanaciones misteriosas o fuera de los cánones de la medicina convencional, de verdad, la semana pasada yo quedé marcando ocupado con ciertas cosas, pero el día de hoy fue peor. Sí. En el buen aspecto de la palabra. Claro, sí, sí, uno, y generalmente uno le trata de encontrar como la explicación, pero bueno, no todo en este mundo tiene explicación. Son cosas extrañas que siempre hemos estado hablando acá en Legión Oculta. Y ha sido chocante, no es chocante en mala forma, sino que asombroso, increíble, Sorprendente. Wow. Ahora, para continuar con el programa, yo creo que el día de hoy nos vamos a extender, porque es justo y necesario. En relación a ese tipo de sanaciones, tú tenías un tema muy interesante que nos querías hablar, son las sanaciones a distancia. Sí, existen dos sanaciones más. Bueno, una está el tema de las sanaciones a distancia, que en nuestro país lo más conocido son los monjes brasileños. Están los Tupiara, súper conocidos, están los Tupiara, que están en Río, y hay otros más que son menos conocidos, pero que los testimonios que hay acerca de este tipo de sanaciones son también muy impactantes. Gente incluso del mundo de la televisión se ha sometido a estas sanaciones y dicen que con muy buenos resultados. No sé, bueno, voy a contar como a grosso modo la historia que lo que yo creo que prácticamente todos hemos escuchado, de que cuando hay algún caso, o bueno, prácticamente da lo mismo la enfermedad que uno tenga, uno se comunicaba con ellos a través de una carta. Bueno, que actualmente ya tú mandas un mail, no necesariamente tiene que ser la carta escrita de puño y letra. ¿Así de avanzado estamos? Es así de avanzado. Sí, y en esa carta tú, bueno, dabas no demasiados datos, sino que tus datos personales, qué es lo que te estaba quejando, y lo que era muy importante, tu dirección. Otra cosa muy importante era que tú en esa carta, cuando se hacía como a la antigua, tú enviabas unas estampillas. ¿Para qué? Para que ellos, como se supone que son organizaciones sin fines de lucro, ellos con esa misma estampilla con la que tú le enviabas dentro de tu sobre, ellos te contestaban esta carta. Entonces hay muchos casos que dicen, bueno, mi mamá mandó la carta, o yo envié la carta porque estaba con un problema de salud importante, y no sé, pasaba 1 mes, 2 meses, 3 meses, y te llegaba una respuesta física con tu misma estampilla. Entonces te llegaba esta respuesta y te decía, mira, tienes que hacer tal preparación, que generalmente consistía en que tenías que estar solo en la habitación, que en el día tenías que consumir liviano, generalmente te quitan el comer las carnes, mucho líquido, y tenías que estar vestido de blanco, tapado con una sábana blanca, y a tu lado dejar un jarro o una botella con agua, y que en esta fecha te iban a venir a visitar. El día que llegaba, bueno, tú tenías que estar solito, y te pedían que estuvieras en un estado como de meditación. Entonces pasaba mucha gente, varios testimonios, las experiencias que contaban eran que estas personas prácticamente se quedaban dormidas de la nada. Entraban en un estado de meditación, se quedaban dormidas de la nada, y al otro día despertaban, y en varios casos existían signos físicos de que algo había ocurrido. Algo como qué, como gotitas de sangre en la sábana cuando ellos no tenían ninguna herida, o alguna tipo pequeña molestia, ese tipo de cosas. Y en muchos casos se vio una mejoría evidente de lo que los aquejaba. Por ejemplo, por dar un ejemplo, no sé, yo tenía un tumor alojado en X órgano. Me sometí a esto porque tampoco eran una sola sesión, eran varias sesiones. Pero te sometí a este tratamiento y después resulta que te hacías una resonancia o una radiografía o una ecografía, y este tumor ya iba
en remisión o desaparecía. Eso básicamente son las sanaciones a distancia, que dicen que son monjes, que prácticamente tú estás aquí en mi casa en Chile, y espiritualmente ellos vienen y ejecutan algún tipo de operación que te va a sanar. Lo estoy contando como es la historia que se conoce. Que todos saben. Y que claro. Se ha mostrado en redes sociales y que se ha hablado en otros episodios, en otros capítulos, o sea, en otros programas. Pero también es extraño porque hay muchas personas que aluden que sí sucede. Sí, hay gente que o sea, por eso te digo, nosotros en nuestra conversación siempre tratamos de ser, buscarle la lógica o la respuesta más lógica a este tipo de cosas, pero no es como, sí, creo, no creo, es como estamos relatando lo que se conoce. Y muchos casos te muestran la radiografía y no, mira, me curé. Efectivamente, como esa sanación instantánea de la que se hablaba en el audio que nos enviaron. Y que mucha gente hasta el día de hoy sigue optando. Y claro. Muchos bien dicen que se han sanado. Esa es la sanación a distancia. Ahora, ¿quiénes son ellos? ¿De dónde provienen? ¿Qué religión profesan? ¿Qué poderes tienen? ¿Cómo lo hacen a distancia? Yo creo que muchos se preguntan. Y eso va a depender de la creencia de cada uno. Ahora, mira, hay mucha gente que dice, o en realidad ellos no te piden, deje su tratamiento tradicional y sométase con nosotros, sino que ellos te dicen, no deje sus tratamientos, esto es aparte, hágalo con fe. Y bueno, dicen que están ese tipo de resultados. Ahí está la fe. Ahí está la fe. Lo que tú hablabas anteriormente, que todo va a depender de la fe que tú deposites en el asunto de la sanación o lo que tú quieras pedir. Claro, ahora hay gente que también, bueno, dentro de todos estos relatos, hay gente que, bueno, te dicen, no, usted esté tranquilo, no abra los ojos. Hay gente que dice que no ha hecho caso y que ha abierto los ojos y que ha visto sombras y que ha sentido presencias y que ha sentido ruidos. Entonces, claro, eso ya es como, quizás será verdad, será un trance. ¿Será autosanación? Será autosanación. Entonces, también es el tipo de lo inexplicable. Ahora, también dentro de, no estoy hablando de estos monjes, pero también existe la posibilidad de que uno contacte a gente que es embustera. Los famosos embusteros. Claro, o sea, en las radios, hay unas radios donde uno escucha, no sé si tú te acuerdas del caso de los indios de la comunidad amazónica. Te mentiría si te dijese que sí. No, mira, hace hartos años ellos tenían unos programas, no recuerdo en qué radio, puede haber sido la radio Colo Colo. Entonces ellos te decían, no, venga, y le llamaban maloja. No tienen nada que ver con los verdaderos indígenas de la comunidad amazónica. Estos son unos tipos que se vinieron y que operaban acá en Chile y que después igual salieron como funados en algunos reportajes. Entonces te decían, no, venga mi maloja, o te decían, a ver, ya, deme su nombre, deme su fecha de nacimiento. Ah, no, lo que usted tiene es tal cosa y vamos a sanarla en este momento. Y no sé, pero yo creo que ese tipo de rituales o ese tipo de prácticas están fuera de lo que hemos estado hablando todo este rato. Me parece ¿No será el famoso indio Nijarpa? Exactamente, sí. Oye, ellos siguen operando en la sexta región a todo esto. ¿Todavía? Sí, yo lo he escuchado, pero en radios de la sexta región, allá están atendiendo. Y se promocionan de que así como enfermedades incurables, te hacen de todo, es como un pack completo. Te hacen de todo, enfermedades incurables, males de amor, amarre, endulzamiento, todo lo que tú quieras te lo solucionan. Entonces hay que tener también
Bueno, un tema de la cosa es la fe, pero también hay que tener ojo dónde está la línea entre lo que es charlatanería y lo que realmente son prácticas que podrían ser alternativas. Mira, yo estaba buscando información, ya que estábamos hablando sobre el indio Nijarpa, o más Ujú. bien llamado la comunidad indígena amazónica, como tú Sí, bien lo hacías mencionar anteriormente. Esto se transmitía a través de radio Colo Colo, frecuencia amplitud modulada, o sea, AM, antigua. Pero sí. hace años atrás el programa Contacto Canal 13 desentrañó la gran estafa que hacían este supuesto indio. Se parecía mucho al príncipe Faruk. Es que yo no me acuerdo, pero ustedes lo han nombrado mucho. Sí, nosotros lo hemos nombrado, pero imagínate que hacen revisiones o cobraba desde 5.000 pesos hasta los 5 millones de pesos para curar enfermedades mortales. O sea, ya ves una, ¿cómo se dice? Red flag, una bandera roja. No, La literal. gente, la gente la que está inmersa dentro de un tema mucho más espiritual, o no te cobra, o te cobra muy poco. Pero estos no, al tiro. No, si para mejorarse, le voy a cobrar 5.000 pesitos. Pero eso va aumentando, aumentando, y la necesidad de la gente muchas veces te nubla la realidad y terminas Sí. pagando 5 millones de pesos. Bueno, O sea, también se juegan con la entiende fe. la desesperación. Juegan con la fe, sí. Eso es el tema. Eh, Se entiende que una persona en una situación desesperada, claro, puede recurrir a cualquier cosa, pero también está el lado de ellos que prácticamente lo hacen como una estafa. Es una estafa, literal. Porque estamos hablando de un personaje que apareció en la televisión, tú dices, que está ahora en el sur de nuestro país, y que la gente corría a atenderse con él. ¿Te Sí, acuerdas po. también una persona, creo que era aquí en Chile, que hacía operaciones con las manos y al final en las manos tenía entraña y carne de pollo? Sí, tengo la noción de haber visto eso, que es muy similar a lo que hacen hacia Asia, que también sacan como órgano y finalmente son como, bueno, lamentablemente recurren al sacrificio de algún animal para obtener las entrañas y mostrarlas como parte de las sanaciones. O sea, no tiene nada que ver con Charles Mingus ni con Pachita, que estamos hablando de No, alguien que no tiene nada que ver. no, que hace realmente una farsa. Se llamaba, lo tenía en mente, de que estamos hablando, no me acuerdo en este momento, pero sí salía a la televisión y con un cuchillo mantequillero hacía la, Las la operación, incisiones, y eran más falsos que político honrado. O sea, así es caso. uh, no me recuerdo el nombre en este momento, pero le vamos a pedir a la gente que está viendo el programa, o sea, que está viendo, que está escuchando el programa, que nos dé la ayuda, porque no me acuerdo, Sí, inclusive salió en la televisión, en un programa, creo que era martes 13. yo sí tengo la noción de haber visto ese caso. Voy a tratar de buscar la información, pero no me acuerdo se me vino justo ahora a la memoria, porque enfocaba cuando colocaba los dedos en la piel, y sacaba, acá Sí, está como que hacía que el se tumor. sacaba, claro, sí, y lo botaban al tiro. Claro, la Oye, televisión y el chilena. caso, hace poco, hace muy poco, pero yo ese caso no lo conozco mucho, pero ¿te acuerdas que salió en las noticias la sanadora de Rosario? Que también estuvo acá en Chile, ella es argentina. En Argentina. Y mucha gente la fue a ver. Sí, a mí lo que me llamó un poco mucho la atención es que como que se dio a conocer como que estaba avalada prácticamente por una iglesia. Creo que algunos decían hasta con el Vaticano. Claro, yo ahí dije, "Oh, qué raro, esto me parece muy extraño". Bueno, después como que le quitaron la espalda, como dicen, porque estuvo un poco, se empezó a enturbiar la cosa. Leda Bergonzi se llama la sanadora de Ella, Rosario, ¿no? Y fue expulsada de la iglesia. sí, sí, pero al principio era como que estaba prácticamente apoyada y luego pasaron cositas y ya la echaron. ¿No? Inclusive afirmaban que la madre de Messi era una de sus seguidoras, a ese Sí, extremo. sí, Pero está acusada de estafa. Imagínate que acá en Chile congregó a más de 6.000 personas ahí en Maipú.
Hay 1000 Sí, personas. sí, ¿Y para qué decir honestamente, en ese Quinta Normal? tipo de cosas no, la verdad es que no, no está. No, y más encima, fue al templo votivo de Maipú, fue a la Gruta de Lourdes, está ahí en Quinta Normal, pero ¿Ya? la iglesia la expulsó del lugar. Es que por eso no. Más raro, o sea, muy raro me parecía que la apoyaran. ¿No? Y más No sé, encima era que muy extraño. enfrenta denuncias por estafa, Sí, por su ex sí, productor más encima, Alberto Castillejo. sí. O sea, estamos hablando de alguien que sana, que tiene poderes, que está siendo ahora eh, acusada de estafa por su propio productor, po, ex productor. Claro. Entonces ya. Ah, no, y ahí, como dicen, se fue a la vez. No, ahí no quiero entrar en detalle ni tampoco meterme las patas a los caballos porque ahí es más culpa de la gente que cree ciegamente en ciertas cosas. Yo creo que ciertos sanadores se deben su fama gracias a la popularidad de la gente y el poder de la palabra. Yo creo que va por Sí, ahí. Porque sí. imagínate que tiempo atrás teníamos a Omar Gárate que vendía la pulsera de los 11 poderes. Claro, no, oye, le iba muy bien. Le iba muy bien. Muy bien. Porque gran desempeño como comunicador no tiene, No. pero se compró la radio. O sea, y Radio Colo Colo. La radio Colo Colo que se escucha donde nada se escucha, está ahí. Y lo digo por experiencia, o sea, algún viaje por ahí, en media Patagonia donde no tenía señal de nada, tú ponías la radio del auto y estaba la radio Colo Colo. Imagínate. Entonces, pero sí a mí me causaba, claro, esa desazón del embaucador, claro, no sé, del embaucador, en el sentido de que, claro, mucha gente llamaba, pues yo igual de repente cuando lo pillaba, igual me quedaba un poquito, lo puedo reconocer, pero creo que es morbo, lo asumo, como para escuchar un poco de qué se trataba la cosa. No quiero pensar Y que era, le compraste moringa. no, 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 o sea, era el morbo de saber cómo funcionaba. Entonces, uy, era mucho, pucha, Omarcito, sabe que, no sé, estoy enferma, me duele una pierna, y como que él, ya, 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 aquí están las fibras. Y listo, pues entonces como me parecía algo tan banal que no, por ningún lado me calzaba. No, y no es solamente una persona que llamaba, eran decenas de personas que llamaban. El Claro, programa se dedicaba solamente a los agradecimientos de la gente, nada más. claro, claro. Entonces, bueno, yo, pues, o sea, si hay alguien que nos esté escuchando que haya recurrido a lo respeto, pero a mi parecer me parece demasiado superficial como para generarme confianza. Y así podemos transitar por el camino del engaño por muchas facetas. Sí, Ejemplo, tenemos los gitanos, que hay gitanos buenos y gitanos sí, malos. sí, Estafadores con el que hablamos, bueno, de mi punto de vista, y de verdad yo admito, yo escuché a Omar Gárate cuando comenzó en Radio Colo Colo, creo que era en otra radio, con el Rinconcito Ranchero. Ese era el programa que tenía. Y ahí vendía la pulsera de los 11 poderes. Y después, como tú bien dices, lanzaba las fibras. Y antes que mi claro. papá falleciera, lo estaba escuchando y estaba vendiendo moringa. Y claro, Sí, después pues ahora es la fue. moringa. ¿No? Y creo que está siendo acusado por estafa porque estaba vendiendo un producto sin autorización médica, diciendo que sanaba de Sí, todo y al final no pasaba nada. sí, Pero aún sí. así la Es que gente eso, le claro, compra. esos son los suplementos alimenticios. Entonces, claro, tú puedes Y vender un suplemento como este es un complejo vitamínico, pero un suplemento tú no puedes decir, no, que esto te cura el cáncer. Eh, es un tema legal ahí. es un tema legal y así nosotros podemos estar hablando de mucha gente que juega con la necesidad de las personas, con esa desesperación, la angustia ante las nulas respuestas de la ciencia o la medicina, que van a la medicina alternativa. O sea, nosotros el día de hoy, y también la semana pasada y ahora, nosotros hablamos sobre aquellas sanaciones extrañas que están fuera del marco de la ciencia, pero también están las supuestas sanaciones de personas que nunca la hicieron. Claro. Para que, mira,
Así, a los amantes de la ufología, está Sí, hay unos Friendship, casos. Claro, Friendship. que era más falso que nada. Utilizaré mi derecho de silencio. De silencio. Sí, oye, y bueno, estos son los temas de sanaciones a distancia, pero ¿qué pasa cuando empezamos a hablar de los chamanes? El chamanismo. El chamanismo es un tema que no es propio de Latinoamérica, está en todas las culturas del mundo. Y era la única medicina que tenían en aquellos tiempos. Estamos hablando de la antigüedad, antes de que existiese la forma de poder fabricar el medicamento. Era sanación con hierbas, o sea, la herbolaria, ¿sí? Que en cierta medida no está tan alejado de ser algo fantasioso, para nada. Tiene muchas posibilidades de, inclusive la medicina está derivada de la herbolaria, pero también estaba la sanación de los chamanes, como tú bien dices, de una manera más mística. Claro. Con trances, comunicación con seres de otro plano, antepasados, deidades. Sí. Y el tema es que en cierta medida algunos resultaban, pero otros no. No, claro, siempre estaba esa posibilidad. Pero eso me parece muy fascinante también porque, claro, no es como que nosotros lo practicamos, sino que está en todas partes, en África, en Asia. Como que todas las civilizaciones, todas las culturas tenían la práctica del chamanismo. Siempre ligado era como la unión entre lo espiritual y lo terrenal. Y que te ayudaban. Y que sí, ellos son los encargados de ayudar, incluso en la toma de decisiones de estas comunidades. Siempre estaban en ayuda de su propia comunidad. No, y aparte sería imposible no reconocer las propiedades sanadoras que tenían en gran parte de las comunidades. Ejemplo, la comunidad mapuche. Ya Paolo, un amigo nuestro, Paolo Segurudea, nos contó una experiencia que él vivió dentro de un ambiente del que estábamos haciendo mención. O si nos vamos al norte de nuestro país, antes de la llegada de los españoles acá a América, los chamanes eran el pilar fundamental dentro de lo que es la toma de decisiones, como tú lo hiciste mención anteriormente, y también la sanación. Ellos eran los encargados de poder, Sí. o literalmente eran los médicos, que conocían hierbas, muchas veces minerales, u otros elementos que pudiesen sanar a la gente. Entonces, el chamán era el pilar fundamental de la sociedad antigua. Claro. Quizás hasta el día de hoy, en ciertas locaciones. Comunidades, sí, absolutamente. Porque era una persona cargada de sabiduría, además. Y que si además le das el contexto de que tiene contacto con el otro lado, más todavía relevancia tomaba en este tipo de cosas, en las decisiones. Exacto. No, súper interesante. Ahí yo no voy a colocar las manos al fuego para decir que eso es falso, porque es algo antiguo, fueron centenares de años, miles de años, de evolución, de traspaso de información que hasta el día de hoy sobrevive, y es llamada la pseudociencia, lo que es la brujería, lo que es la sanación, cosas que ya hemos hablado en el capítulo anterior y el de ahora. Y te das cuenta que todo tiene un punto de encuentro, que es lo enigmático y sin explicación, pero pasa. Sí. Incluso en los tiempos un poquito más modernos también tenemos presencia de este tipo de prácticas. No es como que digamos, no, que en el siglo I, hasta el siglo I se practicó, no. Todavía se practica y se ha dado para investigar también. Muchas veces tampoco al investigarlo se le encuentra explicación. Correcto. Yo creo que esa va a ser la pregunta de cierre de estos dos capítulos que de verdad a mí me dejaron, sobre todo este segundo capítulo me dejó marcando ocupado de manera literal,
Pero muchos de ustedes se van a preguntar, o ya se están cuestionando, o nos van a dejar algún mensaje diciendo, ¿realmente la medicina es la única que existe para sanar a la gente? Me refiero a la medicina convencional, aunque sí son gran ayuda, escáneres, radiografías, medicamentos, suplementos. Imagínate que la longevidad del ser humano ahora está aumentando versus a un viejo de la Edad Media que a los 35 ya era viejo, a los 40 está Claro, muriendo, ya estás lista. ya estás pedido. Pero ahora no, estamos hablando 90 años, 88, 85, un rango etario promedio. Bueno, para Sí, la FP son como 150 o 200 años, pero sí, eso no sé mismo te cómo. iba a decir. Pero no hay que desmerecer eso. Pero las enfermedades siguen existiendo. El Exacto. cáncer, la viruela, el sarampión, La diabetes. hepatitis, la diabetes y las enfermedades provocadas por la mente, que es el estrés, que conlleva al mal funcionamiento de los propios órganos y provocan enfermedades. Entonces, la medicina alternativa juega un papel fundamental dentro de todo eso. Debería ser partícipe de la medicina convencional. ¿Qué crees tú? Yo creo que merece un respeto importante dentro de la vida. Siempre he tenido la idea de que si a nosotros, dentro de nuestra crianza, se nos enseñara también, por ejemplo, técnicas de meditación, de relajación, tendríamos una salud mucho mejor de la que tenemos actualmente. Porque hay mucha frustración, muchos temas mentales que finalmente se somatizan y te generan enfermedades. Imagínate si supiéramos manejar mucho mejor emociones y pongámosle pensamiento. Entonces creo que sí, creo que debería ser un poco más parte de nuestra vida. No digo, no voy a hacer rituales, no sé, voy a tomar cualquier hierba que se me pase por el camino, pero siento que no debe dejarse de lado. Es parte Imagínate, de son nuestra prácticas tan idiosincrasia. antiguas. Claro, son prácticas antiquísimas. Entonces, si se han mantenido en el tiempo, ¿por qué será? Porque han existido, o sea, existieron, existen y existirán. Y a El pesar halo del de tiempo, misterio que los rodea también es un punto que hace que se mantengan. Eso no lo vamos a... también favorece, o sea, claro, perdón, para desarrollarlo bien, ese halo de misterio que tiene también favorece a que esto se mantenga. Pero no es lo único, porque también ves resultados. está la experiencia de los que fueron sanados, Sí, que no hay que dejar a un lado. así es. Amiga Vicky, después de casi harto rato, Oye, pero ha sí, sido un capítulo y eso muy que no hablamos interesante, de chamanes en particular, es como que la historia muy interesante de Pachita, que podríamos dejar un capítulo dedicado a ella. a los chamanes más importantes. Es Yo muy, creo que muy sí, interesante la historia de ella. demasiado interesante. Pero si te diste cuenta en estos dos capítulos que hemos hablado sobre estas sanaciones misteriosas o fuera de la medicina convencional, hemos transitado por muchos caminos en las cuales nos hemos encontrado siempre con alguna sorpresa. Y la sorpresa es, y aquí coloco, es igual, inexplicable. No le encontramos pies ni cabeza, pero pasa. Pero pasa, estamos rodeados. ¿Qué nos deparará el futuro? ¿Esto se demostrará de manera magnánima en alguna oportunidad? ¿Será reconocido como corresponde? Yo pienso que sí, Mario. Yo pienso que sí, más que todo desde un ámbito de estudios neurológicos. Sí, cuando se llegue al momento en la cual la investigación científica sobrepase lo tangible, que es el cerebro, y pueda Sí, analizar los pensamientos. sí, sí, porque han comenzado a hacer estudios acerca de, de ¿cómo se llama? Campos energéticos. Y yo creo que sí, no quizás prontamente, pero en un futuro me parece muy probable
de que esto se tome en cuenta a la hora de intervenir nuestra salud. Yo creo que todo eso lo vamos a dejar como una conclusión para que cada uno de ustedes busque la respuesta correcta. Pero mientras nosotros vamos a dar el cierre a estos 2 capítulos, dejando esa encrucijada y la respuesta para cada uno de ustedes. Esto existe, está, vive con nosotros de manera silenciosa. No le decimos que crea ni que no crea. Pero depende de cada uno de ustedes. Coméntenos. Y disfruten estos 2 capítulos. Así que gracias, Vicky, por entregarnos muy buena información. ¿Algo que se te quede en el tintero? No, lo vamos a conversar más. Eso es verdad. Bueno, Sí. Nos queda solamente agradecer a cada uno de ustedes que nos hayan acompañado en este largo camino de estas 2 temáticas, o sea, esta temática espectacular. Y los dejamos invitados para la próxima semana. Recuerden que nos pueden escuchar en qué plataformas. ¿Te acuerdas? Spotify, Yes. Evox Perfecto. y nuestro bien amado YouTube. Of course. Así que Los esperamos nuevamente, siempre con nuestro café, con galletitas, para amenizar nuestra conversación, que es lo que nos caracteriza. Y esperamos ser... un aporte para ustedes. Me he quedado sin palabras. Sí, yo creo que todos nos quedamos sin palabras. Ya pues, Vicky, nos despedimos. Un Gracias. agrado. Muchas Total. gracias. Se pasaron. Nos vemos la próxima. En este mismo canal, pero no sabemos si a esta misma hora. Yo creo que sí. No sé, uno Sí. nunca sabe. Sí, yo creo que sí. Nosotros somos chao, relajados. Sí. No, sin no. Oye, gracias a Claudio Durán por los relatos. Se basó. Muy, muy Sí. buenos. Este capítulo Muchas se lo gracias. dedicamos a él. Se lo dedicamos a él por la amabilidad de Cariños. enviarnos ese relato. Chao, que tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, ahí Bye. ustedes saben. Chao, que estén bien.